pacto de traer los diezmos al alfolí. Dios es un Dios de pacto y Él se mueve a través de pactos. Desde el principio de la creación, con Abraham, con Adán, Él tenía un pacto. Y dice aquí su palabra que a todo aquel que trae los diezmos al alfolí van a recibir una cobertura, una protección. Y dice, número 1, dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Número 2, va a vaciar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Número 3, dice, increparé también por ustedes al devorador. Número 4, no se corromperá el fruto de la tierra. No se corromperá el negocio, no se corromperá la empresa, el proyecto que emprendimos para sustentar la economía, no se va a corromper. Cuando hay hombres y cuando hay mujeres que tienen este pacto de diezmar y de ofrendar, no se corromperá el fruto, ni vuestra vida en el campo abortará, dice el Señor de los ejércitos. Número 6 dice, todas las gentes les dirán bienaventurados. Y número 7 dice, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a levantar nuestra mano, hermano, y vamos a decirle, Señor, yo declaro, dígalo con su voz en alto, diga, yo declaro estas 7 garantías sobre mi familia, sobre mi cuerpo, sobre las finanzas, sobre mi hogar. Y yo declaro que tú eres fiel a tu pacto. Y aquí estoy yo, Señor, cumpliendo para que tú, Señor, traigas esta promesa manifestada diariamente en mi salida, en mi entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Y así recibimos a nuestra hermana Tania Díaz, profeta, que nos va a traer la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Yo creo que algunos están dormidos o su mente se quedó en casa, en los frijoles. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están emocionados para lo que Dios va a hacer hoy en esta mañana? Una de las cosas que podemos sentir desde que empezó el culto era que el Señor empezó a hacer un rompimiento a través de su pueblo. El Señor en sí no viene a forzar ninguna cosa que el pueblo no quiera recibir de parte de Él. Y creo que esta mañana ha sido una excepción en donde el pueblo realmente pudo penetrar, hacer un rompimiento y a declarar que quieren más de parte de Dios. Una de las cosas que yo le quiero decir en esta mañana, ponga atención a la palabra de Dios, no a mi persona, la palabra de Dios. Si tiene niños, llévelos a la guardería. Si está en el celular, apague el celular. Si vino a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Si no está en el lugar equivocado, está perdiendo su tiempo, solamente el suyo. Entonces yo le voy a pedir su atención plena en esta mañana, una plenitud. Le voy a pedir que se desconecte. Para que usted se pueda conectar al Espíritu de Dios, se tiene que desconectar de lo cual usted ahorita está conectado. Si ya es el Espíritu de Dios, siga allí. Si no es el Espíritu de Dios, desconéctese en este momento de lo que usted está conectado. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, y declaramos que sobre este lugar, Señor, sobre cada persona que se encuentra aquí, Señor, yo declaro en este momento, Señor, que tu palabra, Señor, viene a ser, Señor, algo que viene a penetrar. Viene a ser algo, Señor, que nos viene a abrir el entendimiento e ir más allá, Señor. Yo declaro, Señor, que en este día, Señor, tú vienes a abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tú vienes a abrir nuestro entendimiento a una plenitud.
Señor, yo declaro, Señor, que en tu luz veremos la luz. Yo declaro, Señor, que sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor, el hambre, Señor, que cada uno en el cual llegó hoy, Señor, cada uno, Señor, en este día, Señor, se va satisfecho a una plenitud, Señor. Yo declaro en este momento, Señor, que atamos toda distracción, se ata toda cosa que trate de estorbar. Yo declaro en este momento, Señor, que seremos iluminados, Señor, por tu luz. Yo declaro por sobre todas las cosas, Señor, que tú eres Rey de este lugar, que tú eres Rey, Señor, de aquí, de mi vida. Y yo declaro que yo ato mis sentidos a tu voluntad, a una plenitud. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Quiero empezar con algunas cosas, y esto fue algo que el Señor me traía desde ayer. Ayer estábamos en una célula de jóvenes y el Señor me hablaba ciertas cosas a través de los jóvenes que estaban exponiendo. Y le quiero decir en esta mañana, abra sus sentidos, ponga atención a la palabra de Dios, ponga atención a lo que Dios quiere hacer. Hemos hablado acerca de cómo el año ya se va a culminar y a terminar. Hemos hablado de cómo Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias que quizás nunca nos habíamos imaginado. Pero para ello tenemos que ser guiados hacia qué dirección tomar y cómo llegar hacia ello. Entonces, si va conmigo a ir rápidamente al libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 5 versículos 12 en adelante dice lo siguiente, dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis la necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengan necesidad de leche y no de manjar sólido, o no de vianda sólida. Versículo 13: que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las cosas que a mí me llama la atención en esta porción, empieza a decir que aquellos con la leche no van a entender la palabra de la justicia. Esto es algo muy interesante, y yo quiero que usted abra su sentido en esta mañana. Vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere y va a hacer en este año. Y dado a ello, yo quiero que abra su sentido. Una de las cosas muy importantes, y se los voy a decir con todo respeto: las personas que llegan a este lugar, como decía el copastor, son personas que llegan con hambre. La mayoría de la gente que llega de afuera con hambre, con una hambre desesperante. Yo he ido a lugares, he salido fuera, he viajado, y una de las cosas que esta generación carece bastante es acerca de mentores. En esta casa usted tiene el privilegio de tener tanto mentor en esta casa, y es algo que quizás usted no ha visto o no lo ha entendido, porque quizás no ha salido hacia afuera para entenderlo. Cuando uno sale afuera, uno ve la hambre, la desesperación de saber, de entender, de querer guianza y dirección. Cuando la gente de afuera llega a este lugar, ellos llegan porque saben que no solamente hay pan, no solamente hay comida, hay una dirección en la cual ellos han estado esperando para poder ejercer y abarcar hacia adelante. Una de las cosas tan interesantes que a mí se me hacían acerca de las muchachas que vinieron de Washington, platicando con ellas, quizás muchos digan, bueno, todavía falta una semana para el CAP, todavía falta una semana. Pero cuando uno llega a este lugar con una hambre, con una desesperación, uno no se va a esperar a un evento. Uno va a decir, tengo una hambre, tengo una sed, yo necesito llenarme desde antes, yo necesito llenarme en el evento, yo necesito llenarme después. Y uno de los problemas, y se los digo en amor, con esta congregación
es que Dios hace una mesa espléndida, una mesa hermosa, con bastante alimento. El problema es que cuando uno se acerca como pueblo ante la mesa de Dios, parece que le tiene uno que meter la comida a fuerza y que no quiere comer. Y eso es muy frustrante para el que cocinó la comida. Usted tiene que entender que se toma tiempo para cocinar un alimento. Se toma tiempo, se toma esfuerzo, se toma dirección para cocer un alimento. Y cuando el pueblo viene y dice y cierran la boca, es muy difícil tratar de darles algo de comer. Y es ahí cuando empieza a llegar la gente de afuera con una desesperación y dice: si tú no quieres comer, hazte a un lado, porque yo sí voy a comer. Y la palabra de Dios me dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué significa en su nombre? En su sintonía, en su conexión, en lo que Él tiene brindado, allí es donde Dios se manifiesta. Podemos haber aquí 300, 400, 500, y al final a la mesa de Dios pueden llegar solamente 10. Le vuelvo a reenfatizar: el Señor le quiere alimentar en esta mañana, pero para ello tiene que abrir su boca. Tiene que abrir su boca a recibir lo que Dios le quiere entregar en esta mañana. Ahí en Primera de Reyes vamos a entrar rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 14 en adelante. Primera de Reyes 19, versículos 14 en adelante. Esta es una porción que muchos conocemos. Vamos a leerla. Dice: y él respondiendo, sentido he un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo, Elías, he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15 dice: y le dijo Dios: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Versículo 16 dice: y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, dice, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y el último versículo dice lo siguiente: dice: y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Gracias. La última porción empieza a decir que Él lo va a matar. Dice que Él lo va a alcanzar. Empieza a hablar. Si me pueden poner el versículo de nuevo, por favor. Dice que Él lo va a destruir. Una de las cosas muy interesantes acerca de esta generación es lo siguiente: hay cosas que la generación anterior no ha terminado, que esta generación tiene que acabar con ello. Le vuelvo a repetir: hay cosas que la generación anterior no ha terminado, que esta generación tiene que terminar. Uno de los testimonios más impactantes que a mí se me hizo en este año fue lo siguiente. Me acuerdo que yo estaba hablando con una joven. Esta joven tenía 20 años y ella me decía lo siguiente. Me decía: en este año han cambiado tantas las cosas, dice, en el ámbito espiritual, como iglesia, cómo hemos crecido. Dice: y una de las cosas, dice, que a mí me ha pasado, dice, yo vivo en un hogar, mi papá ha sido cristiano, es ministro. Dice: vivo con mis papás. Dice: tengo otra hermana. Dice: y en mi hogar, dice, mi papá no logra entender el ministerio quíntuple y lo que Dios está haciendo. Esta joven me lo decía con una tristeza y me decía: yo sé que yo fui levantada con funciones proféticas, yo sé a lo que fui llamada yo. Y dice: y mi papá me dijo muy en claro y me dijo lo siguiente, me dijo: si tú no vuelves
a lo que está escrito, y si tú no vuelves a lo que has entendido desde hace muchos años y lo que te hemos enseñado, si tú no crees así, yo voy a tomar la decisión de correrte de mi hogar. Esta es una joven de 20 años que me platicaba esto. Imagínese usted como persona estar en los zapatos de ella, solamente y simplemente porque su padre no puede entender el concepto de lo que Dios estaba haciendo a través de ella. Su papá la despojó de su hogar, la echó fuera, y ella continuó. Ella no tenía un trabajo, ella apenas había terminado la escuela, pero con esfuerzo ella dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha puesto en mí, yo le voy a creer a Dios. Yo voy a creer que Dios es más poderoso. Yo voy a creer que aunque no estemos en el mismo entendimiento, yo le voy a seguir a la voz de Dios. Y para mí esto fue algo tan impresionante. Yo dije: wow, esta muchacha le hizo caso a Dios a la primera vez y no le tuvo miedo a que la despojaran, la desecharan fuera de su hogar. Ella se levantó creyéndole a Dios lo que Dios había puesto en ella y lo que Dios está haciendo para esta generación. Y muchas veces no tomamos en cuenta el privilegio que tenemos en esta casa, que tenemos con nuestro pastor, del crecimiento, el avance que se ha hecho espiritualmente. Cuando hay gente de afuera que gime, que clama por un cambio, que están desesperados y dicen: Dios, escúchame. Y son gente valiente que le cree a Dios sin límites, literalmente sin límites. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 9 al 10 dice lo siguiente. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 9 al 10 dice lo siguiente: y algo muy interesante aquí dice: y como hubieran pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de conmigo. Y dijo Eliseo: te ruego que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Versículo 10 dice: y él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Vamos leyendo y entendiendo. Elías llega al punto donde él le dice a Dios: quiero morir, ya no puedo, ya no aguanto. Elías se encontraba solo, y una de las cosas que Dios le dice: está bien, vas a ungir a Eliseo. Pero él le da una palabra muy específica y le dice: y él matará a cuchillo lo que tú no has podido. Y es algo muy interesante, porque Dios, yo creo que si Elías hubiera seguido, le hubiera otorgado el privilegio de haber terminado con aquello que tanto le estaba haciendo de peso. Pero se tiene que levantar otra generación, y esta generación es la generación de Eliseo. Y Eliseo fue prometido terminar lo que Elías no había podido matar a cuchillo. Y eso es algo muy interesante. Y yo quiero que pongamos atención a lo siguiente. Se nos ha hablado mucho acerca de Eliseo, del arado, y cómo él había dejado por solamente seguir y escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces no ponemos atención a los detalles dentro de los versículos. No voy a leer el capítulo, usted lo puede leer en su hogar. Pero si vamos al contexto del capítulo, una de las cosas muy interesantes, y yo me puedo imaginar, y muchos teólogos dicen que Eliseo había conocido por primera vez a Elías en esa ocasión. Imagínese usted estar en un lugar donde no conoce a este hombre. Se le acerca a un hombre de la nada y le dice: sígueme, sígueme, deja lo que estás haciendo, deja tu riqueza, deja tu abundancia, deja tu seguridad y ven a seguirme a mí. Se dice también que Elías vivía en el desierto. Imagínese tener una casa en el desierto.
No hay nadie, no hay nada. Eliseo era un hombre rico porque tenía tierra, porque tenía bueyes, porque tenía ganado. Pero él le dice lo siguiente, le dice: ven. Y una de las cosas muy interesantes es que por la causa de un manto, un toque, una voz, Eliseo dejó todo por ir a seguir la unción de otro hombre. Eliseo no siguió su propia unción. Eliseo no tenía esa unción. Eliseo no estaba siguiendo su propio ministerio, su propio llamado. Eliseo le creó tanto a Dios para dejar lo que estaba haciendo, ir a seguir a otro hombre con otra unción y con otro llamado. Él literalmente entró a ese lugar sin nada. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios: te dejo por todo, todas las cosas que tengo, por seguir la unción de alguien más? Yo creo que muy pocos, o yo creo que nadie lo haría. Imagínese dejar todo por la unción de alguien más, por el ministerio de alguien más, por el llamado de alguien más. A mí se me hace impactante y tremendo esto. Pero fue tanto lo que Eliseo le creó a Dios que al final él tuvo su recompensa y le sirvió a alguien más con un llamado, con una unción que no era de él. Eso se llama servir. Eso de verdad se llama servir. Es algo muy impresionante. Entrando en este año que entra, nosotros decimos: bueno, el doble del doble, la manifestación del siglo venidero. Para yo obtener algo por herencia, yo tengo que haber servido. ¿Servido a qué o a quién? En primer lugar, servir a Dios. En segundo lugar, servir a aquellos que Dios ha establecido dentro de este lugar como cabeza o donde usted se congregue. Yo no puedo obtener algo por lo cual yo no he trabajado. Muchos de nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana y así no funcionan las cosas. Y tenemos que entender lo siguiente. ¿Puedes pasar, por favor? Hay algo muy interesante y quiero que se grabe muy bien. Eliseo era un hombre de fe. Eliseo era un hombre que le creyó tanto a Dios que él dijo: yo le voy a servir a Elías. Llega Elías, un hombre que él nunca había visto, quizás había escuchado de él un poco, y llega un hombre y le dice: mira, este es mi manto, yo te vengo a dar una palabra, ¿me quieres seguir? Y Eliseo fue un hombre de tanta fe que dejó todo solamente por la unción y por el ministerio de alguien más. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros: la unción, el poder, el ministerio. Quizás usted no fue llamado a un ministerio quíntuple. Quizás Dios le dio un don, pero no fue llamado a un ministerio quíntuple. Y usted dice: ok, Señor, yo quiero más de ti. Usted tiene que entender que usted le tiene que servir a aquellos que Dios ha puesto. Dios ha puesto un pastor sobre esta iglesia. Él nos está llevando hacia una clara dirección. ¿Cómo ha servido usted? Usted dice el doble del doble el año que entra. Mi pregunta es: ¿cómo va a heredar usted el año que entra el doble del doble si no ha servido para obtener una herencia? Se sirve primeramente a Dios y luego a los hombres también. Gracias. Esto es algo que tenemos que entender muy claramente entrando el año. Muchos nos enfocamos en cómo, wow, Eliseo dejó todo lo que tenía, quemó el ganado, empezó a avanzar. Pero muy pocas veces nos ponemos a enfocar que Dios solamente le habló una vez a Eliseo. Mi pregunta hacia ustedes en esta tarde: ¿cuántas veces Dios le ha hablado? Sueños, visiones,
palabra, profecía. Se puede hacer un sinfín de lista. Mi pregunta es: ¿qué tanto Dios le ha hablado en este año? Mi pregunta es: con esa palabra, ¿qué ha hecho? ¿Cómo se ha movido? ¿Qué ha alcanzado? ¿Cómo ha ejercido? Yo les he dicho a los jóvenes y se los vuelvo a repetir a ustedes: mi miedo mayor es que Dios hable tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y no hagamos caso y un día Dios deje de hablar. El silencio de Dios es horrible. Es horrible el silencio de Dios. Y mi pregunta hacia usted en esta tarde es: ¿qué tanto Dios le ha hablado? ¿Qué tanto Dios le ha mostrado? ¿Qué tanto Dios le ha tocado? ¿Qué tanto Dios le ha dicho mira? ¿Qué tanto Dios se ha manifestado a su vida? Cuando yo escucho a gente decir: es que Dios me ha dejado, estoy solo, eso a mí me da como náusea. Porque yo digo: Dios está allí. Dios está ahí. Les voy a poner un ejemplo de una anécdota que un día escuché. Necesito a Samuel y Sarai, los voy a usar como son pareja. Dice la anécdota lo siguiente. Si te puedes poner de este lado, sí. Y usted aquí. Se sientan arriba un poquito, así para que. Ya. Así es la anécdota. Dice que un día iba una pareja y él iba manejando un coche, y cuando iba manejando el carro, ella siempre se sentaba junto a él. Él le decía: oh mi amor, cariño. Ellos apenas se habían casado y ellos estaban cercanos así de distancia. Atravesaron los años, los días, los meses y todavía tenían el mismo carro. Él siempre manejaba y ella siempre le acompañaba. Pero un día estaba haciendo frío y esta fue la diferencia. Que ni se lo vio. Un día ella notó lo siguiente y ella le dice a él: ¿sabes qué? Tengo frío. Le dice: como que nos hemos distanciado, porque antes cuando me sentaba cerca de ti podía sentir tu calor. Antes cuando estaba cerca de ti aún podía tener tacto contigo. Y una de las cosas muy interesantes que le dice el esposo a la esposa que iba manejando, le dijo: yo siempre he manejado este carro, yo siempre he estado aquí, yo no puedo mover en sí la rueda de manejar el carro hacia otra dirección. Mi lugar es aquí. Tú eres la que te has distanciado, tú te has sentado allá, tú tienes la opción de sentarte junto a mí. Yo no puedo mover todo lo que se está manejando en el coche, pero tú sí tienes la opción de acercarte hacia conmigo. Si tienes frío, siéntate más cerca de mí. Si no quieres estar distanciada, siéntate más cerca de mí. Pero yo no puedo cambiar mi posición y nunca la he cambiado. Yo siempre he estado aquí hasta ahora. La que cambiaste fuiste tú. Gracias. Y fue una anécdota que a mí me llamó la atención. Y muchas veces así somos con el Señor. Decimos: Dios, me has dejado, me has abandonado, ya no te puedo escuchar. Pero Dios siempre ha estado allí. Sofonías me dice que a veces caía de amor, pero también muchas veces yo no le he buscado en la forma que debería. Y una de las cosas muy interesantes de la mujer del flujo de sangre es que ella hizo lo imposible para allegarse a su milagro. Imagínese si ella se hubiera quedado en su casa en medio de la gente y hubiera dicho: es que Jesús no vino, es que no siento al Señor, es que el Señor no me habló, es que el Señor no me tocó, es que Jesús está ahí pero yo estoy acá. Él sabe mi necesidad, pero Jesús nunca se allegó hacia mí. Imagínese si tuviéramos esa mentalidad. Si esa mujer hubiera tenido esa mentalidad, ella nunca hubiera recibido su milagro. Pero ella dijo lo siguiente: yo sé dónde está.
Y aunque Él no me llame por nombre, y aunque Él no me toque, y aunque Él no me venga a buscar, yo voy a hacer mi parte de ir hacia Él. Yo voy a hacer mi parte de ir a tocarlo. Yo voy a hacer mi parte de ir a llamarle. Yo voy a hacer mi parte de decirle: ¿sabes qué? Yo vengo porque vengo. Yo te necesito a ti. Yo sé dónde estás, solamente tengo que allegarme hacia ti. Y cuando se levante una generación que pueda entender que aunque no siente a Dios, aunque no escucha a Dios, aunque sabe que Dios está allí, pero no ve la manifestación de Dios, una generación que sepa decir: yo voy a correr hacia donde Dios está. Yo voy a correr hacia Él, porque yo sé dónde Él está. Esta generación tiene que ser una generación esforzada. No todo se le puede dar en plata de charola, en charola de plata, disculpe. No todo se le puede brindar. Y uno de los problemas de esta generación es que hemos dejado de trabajar para obtener cosas de parte de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero muchos de nosotros hemos dejado de cultivar, de trabajar por ello. Yo no soy casada, pero en el amor y en un matrimonio, el amor se cultiva. Si el amor se deja de cultivar, ahí se va a quedar. Se va a quedar estancado, se va a quedar a medias. El amor con Dios se cultiva. Su relación con Dios se cultiva a diario. Y si no, se vuelve frío, apático y sin un sentido. Volvemos a entender que una de las cosas interesantes es que Eliseo iba a terminar con lo que Elías no había podido matar. Allí en 1 Samuel capítulo 15, previamente ya hemos visto esto. 1 Samuel 15, versículo 4. Dice: Saúl pues juntó el pueblo y les reconoció 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5 dice: y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, diga amalecitas, puso emboscada en el valle. Versículos 31 al 35 del mismo capítulo 15. Dice: y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Dios. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Diga amalecitas. Y Agag vino a él delicadamente y dijo: ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Siguiente versículo. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó de pedazos a Agag delante de Dios en Gilgal. Diga Gilgal, el lugar de circuncisión. El lugar de circuncisión, Gilgal, era ese lugar. Era el lugar donde se había matado y se tenía que matar lo que tenía que ser removido. Y muchos de nosotros no hemos pasado por ese proceso y no hemos cruzado por Gilgal. No hemos cortado lo que tenemos que cortar. Versículo 34. Pues luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa. Versículo 35. Dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Dios se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Siguiente capítulo. Dice: y dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hincha tu cuerno de aceite y ven,
porque de Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 2 del 16. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. El Señor respondió: toma contigo un becerro de la vacada y di: a sacrificar a Dios he venido. Versículo 3. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás a lo que te he de decir. Una de las cosas muy interesantes es que uno de los problemas de Saúl es que él no terminó con los amalecitas, no terminó con la generación de Amalek, y se causó un problema. Y dice la palabra que Samuel lloraba amargamente por él, lloraba con una intensidad. Y para mí una tristeza se me hace que Saúl nunca le vio después de esto en persona. Imagínese que por no obedecer a Dios, usted deja de escuchar la voz de Dios. Muchas veces hacemos las cosas y las hacemos a nuestra manera, a nuestro entender, y no al entender de Dios. Samuel es tipo y figura de la voz de Dios. Él fue puesto como profeta. Imagínese de un día a otro no escuchar la voz de Dios solamente por no haber obedecido a una plenitud. Y esto es exactamente lo que yo le hablo, que a mí es mi temor, de que Dios hable y hable y hable, y un reino ha sido establecido, pero en sí porque no hay una obediencia a plenitud, de un día a otro. La función del profeta con el rey era para decirle, advertirle, hablarle lo que Dios estaba hablando. Dios ha establecido un reino dentro de esta iglesia. Dios ha establecido profetas. Nuestra función es hablar, es decir lo que Dios está hablando. Pero en el momento que todos colectivamente no obedecemos a Dios, de un día a otro eso puede cambiar. Imagínense no escuchar la voz de Dios, qué desesperante. En 1 Samuel capítulo 31, estamos llegando a un punto con esto. 1 Samuel capítulo 31, versículos 4 en adelante, dice lo siguiente. Dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos, los filisteos, y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Diga conmigo: gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y se echó sobre ella. Este hombre, su escudero, tenía gran temor de Dios. Diga conmigo: gran temor. Segunda de Samuel, disculpe, capítulo 1. Segunda de Samuel capítulo 1, versículos 5 en adelante. Entonces, ¿cómo murió Saúl? ¿Quién lo mató? Solo se mató. ¿Y el escudero que tenía? Temor de Dios. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas: ¿cómo sabéis que Saúl es muerto y Jonatán y su hijo? Versículo 6. Y el mancebo que le daba las nuevas, él respondió y le dijo: casualmente vine al monte de Gilboa, y allí a Saúl, que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Versículo 7. Y como él miró atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y versículo 8. Y él me dijo: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Diga conmigo: amalecita. Versículo 9. Y él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí. Qué tremendo. Vamos a hacer una pauta. Qué tremendo que Saúl ya se había echado sobre su espada, pero aún todavía no había muerto.
Mucha gente piensa que nomás se echó sobre la espada y ya se murió. Esto no es lo que dice el versículo. Dice que se echó sobre su espada y vio a este hombre pasar. Y este hombre le dijo: heme aquí. Y Saúl le empieza a decir cómo él se siente y que le ayude a matarse, porque él ya no podía con esa angustia en su alma. Qué tremendo, por no escuchar la voz de Dios nos queremos morir y no nos podemos morir. Y lo que queremos matar, no lo queremos matar por voluntad propia. Es algo muy tremendo y muy impactante. Y yo le quiero decir en este día: mate lo que usted tenga que matar. Todo lo que Dios le diga, déjelo. Todo lo que Dios le diga, haz a un lado. Porque va a haber el tiempo que si usted no lo hace, usted va a sentir una angustia en su alma que se va a querer morir. Y como Saúl, aunque hizo y deshizo y se tiró contra su espada y su lanza, no se murió. Imagínese sentir esa angustia de no haber escuchado la voz de Dios y quererse morir uno y no puede, y solamente por no haber matado otra cosa. Y sigue diciendo el versículo 9: y él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí. Versículo 10: yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la arrojé. Dice: y las traigo a ti, mi Señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, lo rompió. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron. Diga conmigo: y ayunaron. Lloraron, lamentaron y ayunaron. Lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Dios y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Versículo 13: y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Diga conmigo: amalecita. Amalecita. ¿Estamos aquí en esta mañana? Amalecita. Versículo 14: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor? Diga conmigo: temor. Dice: de extender tu mano para matar al ungido de Dios. Entonces llamó David uno de los mancebos y le dijo: llega y mata. Y él lo hirió y murió. Y David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca está contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Para los que no entienden, o para que no, los que no captan a una plenitud, leímos de primera de Samuel. Saúl no había terminado ¿con quién? Con los amalecitas. Samuel empieza a llorar amargamente porque él no había obedecido a Dios a una plenitud. Llega este hombre y le dice: yo terminé de matar a Saúl. Él va con David y le dice: yo terminé de matarlo. Este hombre que era una amalecita. Cuando tú no terminas con las cosas que Dios te ha encomendado, que termines con ella a una plenitud, ellas te van a venir matando después. Quizás no en un día, quizás no en una semana, quizás no en meses, pero eso te va a terminar matando a tu persona, solamente por no haber escuchado la voz de Dios. Dice que sus hombres lloraron, lamentaron y ayunaron. Otra generación se levantó, la generación de David. Y esta es una porción donde muchos no hemos leído, pero un ayuno hace una diferencia, donde puede terminar con lo que tú no has podido acabar.
Este ayuno que hizo David y sus hombres terminó con los amalecitas, terminó con lo que una generación, Saúl, no había terminado. Terminaron con los amalecitas. Es algo tremendo y es algo poderoso. Y tenemos que entender que así como Eliseo dijo, tú los matarás a cuchillo, así David fue prometido lo siguiente, porque él terminó con lo que Saúl no había terminado. Una de las cosas que tenía el escudero de Saúl era temor de Dios, y dijo, a cuchillo yo no lo voy a matar. Pero hubo un hombre impío, un hombre en el cual Saúl quizás se sentía asegurado. ¿Sabes que en tu vida van a llegar muchas victorias? Saúl tuvo victoria. Él ganó, él obtuvo el botín, él mató las mujeres, los hijos, él obtuvo el ganado de los amalecitas, pero nunca los terminó a una plenitud. Vamos a tener victorias en nuestras vidas y muchas bendiciones van a llegar, pero si no nos aseguramos de terminar con las cosas que Dios nos ha encomendado, esas cosas nos van a venir a buscar tiempo después y hasta nos pueden llevar a matarnos a nosotros mismos. Mi pregunta hacia ustedes es, entrando en este año nuevo, ¿qué es lo que usted tiene que matar? ¿Qué es lo que usted tiene que dejar hoy a una plenitud completamente para decir, yo no voy a morir porque no he resuelto esto? Yo no voy a morir porque no he cerrado esta puerta. Yo no voy a morir porque no he dejado esto. ¿Sabe que para obtener una herencia alguien se tiene que morir? En este caso, algo se tiene que morir para que usted pueda heredar algo. Hay muchos de ustedes que tienen que matar algo en esta mañana. No es suficiente hablar del doble si no ponemos nuestra acción en cuanto a ello. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué función tiene el doble del doble? Una de las funciones es para conquistar lo que la generación anterior no pudo conquistar. Eliseo mató lo que Elías no había podido matar. David terminó con lo que Saúl no había podido terminar. Esa es una de las funciones del poder del siglo venidero. Tener las victorias que no se han visto, hacer lo que nunca se ha hecho, ver lo que nunca se ha visto, hablar lo que nunca se ha hablado. Pero no es suficiente si yo no pongo mi parte. Por último, les voy a dejar con esto. El hijo pródigo llega a su casa y aunque ya le había dado su padre la herencia que le correspondía, había una herencia que el hijo pródigo no reconocía. Y allí vemos el doble del doble. ¿Por qué? Porque cuando el hijo pródigo llega a la casa del padre, el padre le da cosas aún más allá. Dice que le da un anillo, dice que lo empieza a vestir, dice que le hace una fiesta, mata a un becerro. Esas son cosas que el hijo no era de su herencia. Es que cuando uno llega a la casa del padre, la herencia que yo pienso que solamente tengo, hay una herencia mayoritaria que el padre tiene. Hay cosas que yo no he visto, que yo no he sabido, que yo no he experimentado. Y cuando yo llego a la casa del padre, yo entiendo que más que una herencia hay una sobreabundancia. Hay algo que yo nunca he visto. Y en esta tarde yo le voy a motivar lo siguiente. Si cada uno se puede poner de pie allí donde está usted. Diga conmigo en esta tarde: yo voy a matar lo que no me ha dejado. Yo voy a dejar lo que me quiere matar. En esta mañana yo le quiero decir lo siguiente: usted no puede recibir una herencia sin que algo o alguien se muera.
es imposible. Yo no voy a obtener las cosas que Dios quiere para mí en este año entrante si yo no pongo de mi parte. Yo quiero hacer solamente un llamado, y es lo siguiente, con el permiso del hermano Campa. Quiero hacer este llamado. Cada persona tiene que ser bien sincero con usted mismo, porque dice la palabra de Dios que es como Jesús decía: se limpia una casa y salen fuera, dice, pero que puedan regresar 7 peor. Y muchas veces llegamos a la casa de Dios y decimos: Dios, yo me rindo a ti, dejo esto. Pero cuando regresamos a ello, se incrementa la intensidad de ello. Yo quiero que cada una de las personas que Dios le ha hablado en esta tarde sea muy sincero con usted mismo y le diga a Dios: hay cosas que yo tengo que matar. Yo quiero heredar este año entrante la doble porción, pero hay cosas que yo tengo que matar. Los que puedan y quieren ser sinceros, no acercarse conmigo, acercarse con Dios, yo le invito en esta tarde que pase a este altar. Señor, declaramos, Señor, que sobre esta casa, sobre este lugar, tu presencia se hace manifiesta. Yo declaro que por sobre todas las cosas, Dios, tú vienes a este lugar. Yo declaro, Señor, que sobre este altar yo termino, Señor, con lo que no he podido terminar. Señor, yo declaro que yo no seré Saúl, que yo no dejaré los amalecitas vivir, que yo no dejaré la amargura, el enojo, la falta de perdón, la ira, la contienda, mi baja autoestima espiritual, mi baja autoestima, Señor, como persona, la condenación, la culpabilidad. Yo no voy a dejar que esas cosas, Señor, me maten a mí. Yo declaro, Señor, en este día, Señor, que tu presencia se hace, Señor, relevante hacia mi vida. Yo declaro, Señor, que en esta tarde, Señor, tú haces un impacto como solamente tú puedes. Yo declaro, Señor, que por mis fuerzas yo traté de matar algo, y que así como Saúl trató de matar, Señor, a su persona y no pudo, yo declaro que solamente tu poder puede venir a matar lo que yo no he podido matar. Yo declaro que en tu luz veremos la luz. Yo declaro, Señor, que tu poder, Señor, me hará vencer. Yo declaro, Señor, que yo entro a este año nuevo, Señor, con una nueva mentalidad, dejando atrás lo que me ha oprimido, Señor, esa violencia, Señor, que me ha arrastrado en este año, todo lo que el enemigo me ha robado, Señor, en mi mente, en mis emociones, en mi vida, en mi familia. Yo declaro que tu gloria, Señor, viene, Señor, a conectarse con esa violencia. Yo declaro la gloria con violencia de Dios, una gloria con violencia mayoritaria. Yo declaro que sobre esta vida, sobre este hogar, Señor, tú vienes a una plenitud. Yo declaro la manifestación de Dios sobre este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. No se detenga, no se detenga. Con todo Dios, con todo Dios, Vamos a entregar todo. cantaré de tu gloria. Con todo Dios, Señor,
está aquí para con ministrar. todo Dios, mi alabanza daré. El Señor está aquí. Con todo Dios, Vamos a despojarnos. todo Dios, cantaré Hoy se muere. tu gloria. Hoy se muere lo que ha estado estorbando, Todo Dios, lo que me ha estado deteniendo. con todo Hoy se muere lo que ha estado impidiendo que yo me acerque a mi Dios, a mi Señor. Vamos a morir, vamos a hacer morir cualquier acción en nuestras vidas que ha estado impidiendo nuestra comunión real y verdadera con Dios. con todo Dios, mi alabanza. Sí, mi Señor. Sí, mi Daré. Dios, sí, mi Dios, sí, mi Dios. Mi corazón te adora. Los ancianos, Dios, por siempre te exaltaré. los ancianos de la iglesia, A ti vamos a ungir, vamos a con orar. todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti mi rey, con todo
hubo algo que el Señor me habló. No pensaba que hoy iba a ser el día en hacerlo. No pensaba que hoy iba a ser el día, pero les quiero decir lo siguiente y quiero que pongan atención a la congregación. Hubo muchas cosas que el enemigo les robó en este año, muchas cosas. Y el Señor me mostraba cómo había un botín y el enemigo les había robado muchas cosas, mental, emocional, física, financieramente. El enemigo les ha robado muchas cosas. Pero el Señor dice, porque han matado lo que han tenido que dejar, han dejado a un lado aquellas cosas que han tenido que dejar. Dios dice, en este año entrante van a recibir más allá de lo que puedan imaginar. Dios no usó el doble del doble, Dios usó la palabra más allá de lo que puedan imaginar. Y como iglesia a nosotros nos corresponde bendecirles a ustedes. Si se pueden agarrar de la mano, yo declaro en este momento y declaramos como iglesia en este día que todo lo que el enemigo ha robado como familia, todo lo que el enemigo ha venido a quitarles como familia, como individuos, financieramente, emocional, mental, físicamente, espiritualmente, yo declaro que esa sobreabundancia de Dios viene a una plenitud. Yo declaro la activación de Dios. Yo declaro que se empieza a mover en este lugar algo sobrenatural. Se empieza a deslazar lo que nunca antes habían experimentado. Yo declaro en este momento la fuerza, la plenitud de Dios. Yo declaro que de la cabeza hasta la planta de los pies vienen a ser llenos de la plenitud de Dios. Yo declaro en este momento que toda palabra que ha sido dicha en contra de ustedes, yo declaro que caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra. Yo declaro en este momento la plenitud de Dios, de la cabeza hasta la planta de los pies. Yo les voy a pedir, hay 5 personas aquí que el Señor me está mostrando. Los que se quieran mover en fe, muévanse en fe. Hay 5 personas que en este año el enemigo les ha robado de muchas cosas. No estoy hablando solamente financieramente, estamos hablando de todo índole. Sus hijos, su familia espiritual, financiera, mental, emocional, físicamente. Hay 5 personas, rápido tienen que pasar en este momento. Todas esas 5 personas. Si usted se quiere mover en fe, muévase en fe. ¿Qué es fe? Yo dije 5, pueden subir más. En este momento quiero que hagan una línea acá arriba. Si se pueden alinear en este momento. Hay más espacio hacia atrás. Dejen que los demás de la plataforma puedan subir, por favor. Todavía hay espacio, si se pueden hacer hacia atrás. No puedo orar por cada uno de ustedes individualmente, pero quiero que me pongan atención. Vamos a orar y vamos a declarar. Y ustedes como pueblo, únanse, extiendan su mano hacia acá. Vamos a declarar lo siguiente. Vamos a declarar en este momento que la manifestación del poder de Dios se hace presente. Yo declaro que todo lo que el enemigo les ha robado, emocional, espiritual, financieramente, en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, en sus emociones, en sus finanzas, en su salud,
todo lo que el enemigo les ha robado, yo declaro que en este año entrante Dios les viene a restaurar. Yo declaro en este momento, de la cabeza hasta la planta de los pies, la plenitud de Dios. Agárrense de la mano ahí donde está cada uno. Agárrese, conéctese con el que está a su lado. Yo declaro en este momento que la manifestación de Dios se empieza a hacer presente. Yo declaro que empieza a operar el poder de Dios. Yo declaro una llenura de la cabeza hasta la planta de los pies. En este momento, Dios, yo declaro tu poder a una plenitud. Espíritu Santo, ven a ese lugar. Espíritu Santo, ven a ese lugar. De la cabeza hasta la planta de los pies. Hay una ola en el ámbito espiritual que se está creando. Hay una ola sobre cada persona que se está empezando a mover. Conéctese ahí donde está. El Señor va a venir en una forma diferente. El Espíritu Santo. Mi corazón te adora a Dios, por siempre te exaltaré. A ti mi Rey, con todo Dios mi alabanza daré. Mi corazón te adora a Dios, por siempre te exaltaré. A ti, oh Dios, mi alabanza daré. Gloria a su nombre. Su presencia ha sido manifestada. Su presencia, Señor, ha bajado, Señor, y ha bendecido a cada uno de sus hijos. Señor, se ha manifestado, Señor, su palabra, su mensaje a su pueblo, Señor, ha sido claro. Hemos despojado esta mañana aquello que nos ha estorbado. Hemos matado aquello que estaba por matarnos. Le damos gracias, mi Señor, en esta mañana por este mensaje tan crítico, tan importante, tan clave, antes del principio de este año, antes de iniciar este año que viene. La bendición del doble. Señor, necesitamos, Señor, estar ensintonados con su Espíritu. Bendecimos, Señor, su santo nombre por ello. Bendiga a estas familias, a cada uno aquellos, Señor Jesucristo, que se armaron de valor, en sinceridad, en venir y pararse ante su presencia y confesar, Señor, que el enemigo los ha robado. Señor, en esta mañana, Señor, usted recompensará, Señor, estas familias, estos hogares. Le damos gracias, mi Señor, por su presencia. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, por la palabra del profeta, de la profetisa Tania, por lo que usted nos ha dado en esta casa, por lo que usted le ha placido, Señor, a compartir en este día, Señor, conforme a la necesidad en su pueblo. Bendecimos su nombre. Bendecimos su nombre. Le damos gracias, Señor. Y con esta palabra terminamos este culto. Señor, le amamos, le bendecimos. Señor Jesucristo, le honramos. Queremos hacerlo bien, lo correcto ante usted, Señor. Aunque nos despoje el mundo de todas nuestras pertenencias, aunque quedemos solos,
siempre y cuando usted no falte en nuestras vidas. Es todo lo que pedimos, Señor, que usted esté siempre presente, que nunca, Señor, nos saque de su rebaño, que siempre podamos escuchar su voz, que la obediencia, Señor, esté en nuestro corazón. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Su pueblo da gracias en esta tarde. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Adelante, mantengámonos conectados con su Espíritu Santo. Mantengámonos siempre vigilando. Son tiempos interesantes. Nos vemos primeramente Dios el martes, el jueves, el viernes, sábado. Es semana de fiesta. Dios les bendiga.